Hola, el reportaje de Evelyn Salgado Pineda, la nuera Abulón, el jefe de plaza en el estado de Guerrero, quien por culpa de Félix Salgado Macedonio, quien apoyó a los ZY a los Beltranes para genera violencia en el puerto de Acapulco de Juárez, dejara que este loco tome el control de Guerrero o que violen a tus hijas o la venda a otro estado para prostituirla. Eso lo que hacen los Beltranes y los Z. No puedo creer, me da tanta tristeza que usted permita el gobierno de los delincuentes como Astudillo y Evelyn Salgado. Lo único que dio fue el panochazo al ojo de sapo, mejor conocido como Mario Delgado, dirigente de Morena. De los Beltrán Leiva al Abulón, los comprometedores lazos familiares de los Salgado Macedonio. Durante mucho tiempo, Félix Salgado Macedonio ha sido vinculado al cártel de los Beltrán Leiva, que desde hace años es protagonista de la violencia en Guerrero. Aumentaran los índices de violencia en el estado de Guerrero, la compra de voto con el fondo que Andrés López Obrador guardó para ayudar a la hija de Félix Salgado Macedonio. La que gente que lo apoyan están ciegos por Morena. Si le ponen al Chapo Guzmán como candidato a gobernador de Guerrero, votaría por él. Toda la gente no tiene criterio. Les voy a regalar unos lentes a toda la gente para ver la cochinada de Morena. ¿De dónde viene Félix Salgado, PRD? ¿De dónde viene Sánchez Noroña, del PAN? ¿De dónde viene Olga Sánchez Cordero, del PAN? ¿De dónde viene Claudia, la actual jefe de gobierno de la Ciudad de México? El supuesto pacto que hay entre Obrador con Ovidio Guzmán, por eso ha habido tanto atentado a candidato de otro partido en todo el país. La compra de voto de parte de Morena son más de los la misma mierda, pero con diferente olor. La organización de los Beltrán Leiva, que hasta ahora mantenía un bajo perfil, podría llegar a un nuevo nivel en el radar de las autoridades, en caso de confirmarse la candidatura de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, ex aspirante a la gubernatura de Guerrero y acusado de violación y otros delitos sexuales. Aunque hasta hace poco Evelyn estaba identificada simplemente como la hija mayor del político, en días recientes ha cobrado notoriedad no solo por ser la posible candidata al gobierno guerrerense, sino por sus nexos con el cártel familiar que podría recuperar fuerza en México. Esta mujer, quien de último momento fue seleccionada para aparecer en la encuesta en la que Morena elegirá a su candidato para gobernar Guerrero, estaría ligada a los Beltrán Leiva. Su suegro, el empresario Joaquín Alonso Piedra, conocido como el Abulón y Diagonal o Señor de los Fierros, por muchos años labró una reputación de un turbio hombre de negocios, que operaba como testaferro de Clara Elena Laborín Archueta, conocida como la señora Osiris, esposa de Héctor Manuel Beltrán Leiva, el H. 1962 a 2018. El Abulón, según expedientes oficiales, fue una especie de enlace entre los políticos más importantes de Guerrero y la familia Beltrán Leiva. En 2016 fue detenido por agentes de División de Investigación de la Policía Federal, encabezada entonces por Omar García Arfach, actual jefe de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Aunque su hijo y esposo de Evelyn Salgado, Alfredo Alonso Bustamante, también estaba ubicado como parte de la estructura criminal, su captura no se concretó. No fue así con el cuñado de Evelyn y hermano de Alfredo, Iván Bustamante, quien fue junto a su padre el Abulón, fue capturado. El periodista Óscar Valderas, quien ha investigado de cerca los nexos de la familia Salgado Macedonio y el crimen organizado, asegura que el Abulón y su hijo fueron liberados tras las presiones de los Beltrán Leiva. Pese a las tantas pruebas acumuladas en la Fiscalía del Estado, Joaquín Alonso Piedra aún mantiene relación cercana con prominentes políticos guerrerenses, como los exalcaldes Luis Walton, Evodio Velázquez y el ex aspirante Félix Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, quien fue alcalde en la joya turística de Acapulco de 2006 a 2008, estuvo vinculado en diversas investigaciones federales con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, brazo derecho de los hermanos Beltrán Leiva. Frente al cártel, la Barbie convirtió al estado de Guerrero, con su predilecto Acapulco, en un campo de batalla. La Barbie fue entonces el capo más famoso del puerto, no solo por los titulares en los periódicos, sino porque había infundido una nueva ola de terror. Esta semana, el Tribunal Electoral resolvió retirar definitivamente la candidatura a Félix Salgado Macedonio por un asunto de financiación irregular. Sin embargo, el político protagonizó el caso más polémico dentro del partido de Morena, al ser denunciado en 3 ocasiones por abuso sexual. Por esta razón, el nombre de Evelyn Salgado sonó para sustituir a su padre en la contienda para gobernar Guerrero. Guerrero, la plaza de la familia Salgado y el narco.
Evelyn Salgado Pineda no solo le ha cuidado las espaldas a su padre Félix Salgado Macedonio en temas políticos, sino también empresariales, escribe Anabel Hernández. El 22 de julio de 2016 en la zona centro de Acapulco, Guerrero, ocurrió una nueva balacera. Desde 2006 la violencia en el puerto se había recrudecido a tal punto que en 2012 y 2013 se convirtió en el municipio más violento de México. Ese día a las 5:30 de la tarde de nueva cuenta el blanco del ataque fue el establecimiento Torno Precisión y Garantía ubicado en Avenida Cuauhtémoc 122, Colonia Hornos, en la zona centro. En la fachada del negocio donde pendía una vieja y sucia manta del 2015 que promovía la candidatura a gobernador del priista Héctor Astudillo, quedaron marcados los orificios de los proyectiles. Sujetos a bordo de un taxi habían rociado de balas el lugar con armas de alto poder. Resultó muerto un cliente. Diversas autoridades, incluyendo el ejército, llegaron al lugar, pero los encargados del taller cerraron inexplicablemente las puertas y no dejaron ingresar a nadie hasta que horas después llegó la policía ministerial. A ellos sí les abrieron y ahí adentro encontraron el cadáver. Nunca se supo si hubo otros heridos. 5 días después, la mañana del 27 de julio la Policía Federal hizo un operativo en el lugar y detuvo al propietario del establecimiento, Joaquín Alonso Piedra, quien públicamente se desenvolvía como empresario dedicado a talleres mecánicos. De acuerdo a la causa penal 35/2016 fue detenido acusado de delitos contra la salud. De acuerdo a un reporte de inteligencia del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, del Gobierno de México correspondiente al 2012, Joaquín Piedra era identificado como integrante del cartel de los Beltrán Leiva, CBL. En el documento, del cual tengo copia, se le señala específicamente como parte de la cúpula del Cartel Independiente de Acapulco, SIDA, una célula criminal derivada del CBL creada por Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie. El SIDA se hizo famoso por su descarnada violencia, como la masacre en Acapulco de 20 personas provenientes de Michoacán ocurrida en 2010 y la decapitación de 15 personas en 2011. En el reporte del CENAPI el nombre de Joaquín Alonso aparece junto al del Víctor Aguirre Garzón, identificado en el documento como líder del SIDA. Carlos Antonio Barragán Hernández alias el Melón o la Melona, Víctor Hugo Galeana, Isidro Juárez Solís S. alias el Kirri, Benjamín Flores Reyes alias el Padrino, un narco apodado el Mudo, entre otros. Muchos de ellos antes de formar parte del SIDA habían sido operadores del CBL. Cuando fue detenido, las autoridades afirmaron que Joaquín Alonso patrocinaba a diversos personajes políticos del puerto tanto del PRI como el PRD. Y al menos hasta fines de 2018 en los juzgados hay registros de que estaba en prisión aunque había presentado amparos argumentando que su detención había sido ilegal. Con los años, muchos de los nombres de los presuntos criminales señalados en ese reporte del CENAPI entonces desconocidos, han sido arrestados, como Víctor Aguirre y el Mudo. La Procuraduría General de la República ofreció en 2018 una recompensa de unas 5 millones de pesos a quien diera información que condujera al arresto de El Melón, quien hasta donde se sabe no ha sido detenido hasta ahora. Ahora se conoce que Joaquín Alonso, mejor conocido como el Abulón, es consuegro de Félix Salgado Macedonio. Dócil con los narcos y hasta pariente. Desde inicios de este año, cuando el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, confirmó la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, en medio de graves acusaciones de violencia sexual contra al menos 6 mujeres, señalé en esta colaboración la protección que el político dio al CBL y a la Barbie cuando fue alcalde de Acapulco, 2006 a 2008. Ahora resulta que no solo fue dócil y les permitió actuar a sus anchas, sino que hasta emparentó con ellos. Joaquín Alonso es suegro de Evelyn Cecia Salgado Pineda, hija del malogrado candidato, a quien en una manipulada encuesta acaba de nombrar Morena, como su nueva candidata a la gubernatura de Guerrero para sustituir a su padre, a quien el Instituto Nacional Electoral le retiró la candidatura por violar la ley al negarse a entregar los informes financieros de su precampaña. Testaferro. Evelyn ha sido guardián de los intereses de su padre desde temprana edad. En 2006, a los 22 años, cuando Salgado Macedonio era el alcalde de Acapulco, ella fue nombrada presidenta del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, cargo que habitualmente ocupan las esposas de los alcaldes.
No se sabe por qué su madre, María de Jesús Pineda Echeverría, no ocupó el puesto. Evelyn era tan inexperta que cuando en 2008 la UNICEF hizo un reporte en el que reveló que al menos 2.000 niños y niñas en Acapulco eran anualmente víctima de violencia sexual o comercial, Evelyn dijo, esa estadística es alarmista y no es tan elevada. Afirmó que según sus cifras eran solo de 5 menores al año. Pero Evelyn no solo le ha cuidado las espaldas a su padre en temas políticos, sino también empresariales. Ella ha sido desde 2011 la responsable del Consejo de Vigilancia de la empresa editorial IBCADCV, propietaria de La Jornada Guerrero, que como ya se había revelado en esta columna es propiedad de Salgado Macedonio y familia. Como el Estado Guerrero. Como tantos otros candidatos de Morena que contienden en las elecciones en curso, hasta hace 2 meses Evelyn trabajaba para el Partido Revolucionario Institucional, PRI, organización política a la que en público su padre y otros militantes de Morena como el presidente Andrés Manuel López Obrador identifican como la mafia en el poder. Coincidentemente con los apoyos de su suegro a la campaña de Héctor Astudillo a gobernador, Evelyn obtuvo trabajo en su gobierno. Fue nombrada delegada regional de la Secretaría de la Mujer, en Acapulco, posición que ocupó hasta hace pocas semanas. Si de por sí Salgado Macedonio estaba descalificado por sus malos resultados en Acapulco y por su tolerancia al narcotráfico, más descalificada su hija, que no tiene ninguna experiencia de gobierno y que está vinculada familiarmente al CBL y al SIDA. Es evidente que funge como prestanombres, testaferro, de su padre. En un estado abatido por la violencia y la delincuencia, la sola sospecha la hacen impresentable. Guerrero, la encomienda y la plaza. Uno de los mayores problemas del sistema corrupto mexicano, que durante décadas ha sido la causa de que más de la mitad de la población viva en extrema pobreza, prevalezca la impunidad y la riqueza se concentre en manos de unos cuantos, ha sido perpetuar la cultura política creada por la corona española durante los casi 300 años de la cruel colonia. Ni la independencia de México, ni la revolución, ni los 70 años de hegemonía del PRI, ni la alternancia partidista durante el último siglo han podido erradicar esas concepciones sobre los gobernantes y gobernados. Una de las figuras más nocivas de la forma de gobierno de la corona española fue la encomienda. Consistía en entregar a individuos y familias una amplia zona territorial de la Nueva España, junto con sus pobladores y riquezas, para premiar los servicios prestados a la corona en la conquista. El encomendero tenía la responsabilidad de evangelizar a la población indígena a su cargo, usufructuaba los recursos naturales y materiales de la región que le había sido asignada y explotaba a los pobladores. De acuerdo con los historiadores, la encomienda era hereditaria como la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero y fue una de las formas de mayor abuso y explotación en la colonia. Esta misma práctica colonial ha sido asimilada por los carteles de la droga mexicanos bajo el concepto de la plaza. Combaten a muerte con otros grupos criminales por el control territorial de un lugar, y una vez que lo obtienen consideran suyo todo lo que hay dentro de él, incluyendo a las personas, sus bienes y los servicios del gobierno en turno. El movimiento político hecho por Morena en Guerrero revela con claridad que la prioridad del partido no es que sus siglas ganen el Estado, sino entregar el Estado a como de lugar a Salgado Macedonio y familia, como la encomienda. Después de lo ocurrido en Guerrero hay una pregunta clave por hacer. En la época de la colonia era el virrey quien repartía la encomienda. Es claro que el comendador es Salgado Macedonio y familia, lo que no es claro es quién es el virrey o el encomendero que les concede la plaza, el narco, AMLO o los dos. Soy escéptico. No confío en la decisión de Morena sobre Salgado. Él es aliado clave y vínculo de AMLO con el narco. Para el gobierno es una posición estratégica. Esta frase no la escribió alguien del PRI o del PAN. Lo hizo Ricardo Pascoe en febrero pasado en su cuenta de Twitter en el marco de la simulación hecha por Morena cuando luego las acusaciones de abuso sexual contra Salgado Macedonio, simuló quitarle la candidatura para entregársela de nuevo. Pascoe es un hombre de izquierda, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1979 junto con la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, y uno de los más cercanos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas con quien fue cofundador del PRD al lado de AMLO y otros. ¿Vas a dejar el estado de la nuera del abuelo ni que tus hijas sean violadas por culpa de Evelyn Salgado Pineda?